Muy buenos días, siendo las 9:30 de hoy, jueves 13 de marzo de 2025, damos inicio a esta sesión para el operario de acueductos rurales. El tema de esta sesión es antecedentes e historias de la inteligencia artificial. Entonces, les voy compartiendo. Esta es la presentación, inteligencia artificial, es de tecnologías de la información y la comunicación y este es el tema. La agenda para esta sesión es saludo de bienvenida a qué es la inteligencia artificial, historia de la inteligencia artificial, lógica simbólica, redes neuronales artificiales, Alan Mattison Turing, test de Turing, la máquina Enigma. Bueno, este es la agenda. Bueno, entonces buenos días para todos y iniciamos. ¿Qué es la inteligencia artificial? Dice que la inteligencia artificial es una serie de algoritmos y técnicas que pretenden imitar la inteligencia humana. Aquí tenemos que la inteligencia artificial es un campo de la informática que se enfoca en crear sistemas que realicen tareas que requieran la inteligencia humana. ¿Y cómo son esos? Por ejemplo, es el aprendizaje, el razonamiento y la percepción. Este campo de estudio centra su desarrollo en los sistemas tecnológicos que pueden aprender, razonar, tomar decisiones y resolver problemas complejos, emulando la inteligencia humana en muchos aspectos. La inteligencia artificial aprovecha los computadores, las máquinas, para imitar la capacidad de resolución de problemas, la toma de decisiones como lo haría la mente humana. Para los años 1950 se comienzan a explorar conceptos como la lógica simbólica y las redes neuronales y comienza una evolución de la inteligencia artificial que se inicia desde sistemas simples a algoritmos complejos. A estos algoritmos complejos eran capaces ya de analizar gran cantidad de datos y generar conclusiones valiosas. La lógica está compuesta por tres tipos de lógica. Tenemos la lógica simbólica, la lógica matemática y la lógica formal. Estas tres partes hacen parte de la lógica simbólica, perdón, de la lógica. Lógica simbólica. La lógica simbólica está representada, como lo podemos ver aquí en las imágenes, por notaciones, ¿cierto? Por ejemplo, el punto es I, la A invertida o hacia arriba significa para todo. Luego vemos los demás y dice que la lógica simbólica es el estudio de los sistemas formales que utilizan símbolos y reglas para representar y analizar argumentos y razonamientos matemáticos. La lógica simbólica la encontramos en todas las ciencias, en todas las disciplinas. Y aquí tenemos algunos ejemplos de ellas. Por ejemplo, tenemos la filosofía, la matemática, el cálculo, en los organizadores gráficos y en los mapas conceptuales. La siguiente parte que exploraba esta disciplina en 1950 son las redes neuronales artificiales. ¿Qué tenemos de ella? Que son módulos de software llamados nodos. Los nodos son estos círculos que se pueden ver aquí en la imagen. Y las reglas y las redes neuronales artificiales son programas de software o algoritmos que
en esencia utilizan sistemas informáticos para resolver cálculos matemáticos, o sea, el objetivo de estas es resolver los cálculos matemáticos. Como decía, los nodos son los circulitos y tienen comunicación con todos los demás nodos, así comparten ellos la información. Aquí tenemos la historia de la inteligencia artificial en un diagrama de línea de tiempo. Inicia en 1950 con Alan Matheson Turing y va mostrando la evolución. Veámoslas a ver, aquí a continuación. En 1950, la prueba de Turing. Entonces, ¿en qué consiste la prueba de Turing? Hay una persona que va a ser de juez y él va a hacer preguntas a una persona y a una máquina, por decir, ¿cierto? A una máquina. Veámoslo, aquí se ve un poquito más específico. Vean, ustedes ven la persona de abajo frente a un computador y en otras habitaciones está lo que es la persona, una persona y una máquina, ¿sí? Una máquina con un computador, ¿no? Entonces, él por medio de un sistema de texto le va a hacer preguntas a ambos. ¿Y cuál es el objetivo de él? Descubrir dónde o quién es la máquina, quién es la máquina. Si al terminar la prueba él no alcanza a descubrir o no descubre quién es la máquina, no sabe diferenciar dónde encuentra el humano, entonces decimos que se está en presencia de una inteligencia artificial. Dice, es un experimento que mide el parecido de una máquina al del ser humano a partir de su comportamiento inteligente. Y esta teoría o este enunciado lo hizo Alan Matheson Turing, por eso es que él es famoso y a él también se le conoce como el padre de la inteligencia artificial. El señor Turing también decodificó los mensajes que enviaban el ejército alemán al frente en la guerra de 1939, la Segunda Guerra Mundial. Dice aquí que el mundo está en deuda con Alan Turing, el genial matemático inglés que descubrió los códigos de los nazis, que los nazis enviaban en su máquina Enigma. Gracias a su descubrimiento se salvaron muchas vidas. ¿Qué piensan también los expertos al respecto? Dicen que al haber descubrido a Alan Turing los códigos de los alemanes, redujo la guerra entre 2 a 4 años. O sea, hizo una contribución importante a la humanidad en ese caso, ¿no? Ahora tenemos tipos de inteligencia artificial. El primer tipo de inteligencia artificial es la inteligencia artificial estrecha, también llamada inteligencia artificial débil, y es la más común y está diseñada para realizar una tarea específica. Dentro de este tipo de inteligencia artificial tenemos los asistentes de voz. En el teléfono iPhone está Siri, que es una aplicación a la que se le pregunta por medio del lenguaje natural, o sea, por voz, y él nos da respuesta a los temas que nosotros le consultamos. Por ejemplo, le podemos decir, Siri, pon el tema musical de Vicente Fernández en Mil Primaveras, y él le coloca el tema. Siri, ¿qué hora es? Entonces él le da la hora. Siri, cuéntame el cuento de Caperucita Roja, y él se lo cuenta. Bueno, es dar respuestas específicas por medio del lenguaje natural. Y dice que estos asistentes están entrenados para responder a comandos de voz, como decía, lenguaje natural. Bueno, este es un ejemplo. El segundo también es lo mismo y se llama Alexa, y es un dispositivo que nos permite hacer lo mismo que hace Alexa, o sea, nos responde por medio de comandos de voz. Y el tercero es el asistente de Google, que hace la misma función. Entonces estos tres son ejemplos
de la inteligencia artificial estrecha o inteligencia artificial débil. El segundo ejemplo de la inteligencia artificial es la inteligencia general. Dice que está diseñada para realizar cualquier tarea intelectual que pueda hacer el ser humano. La inteligencia artificial fuerte o general, ¿cómo se llama? Es un tipo de inteligencia que puede aprender, razonar, resolver problemas y adaptarse a nuevas tecnologías. También se le conoce como inteligencia artificial fuerte o general. Dentro de este tipo de inteligencia tenemos estos ejemplos. O sea, el primero es el robot industrial. El señor George Devon, que fue quien fabricó el robot industrial, inicialmente tuvo ciertos inconvenientes, entonces él comenzó a ver cómo podía ingresar estos brazos robóticos a la industria, ¿cierto? Y el primero que lo aceptó fue la industria automotriz y exactamente fue la General Motors. Entonces él te decía que estos robots podían reemplazar al ser humano en actividades que fueran peligrosas y difíciles de realizar por el ser humano y que lo exponían. Entonces él dijo, por ejemplo, cuando se carga un gran peso como el capó de un vehículo, entonces un robot solamente puede acomodarlo fácilmente. Cuando se está pintando el vehículo, esos gases son perjudiciales para las personas. Entonces así fue como, como justificó el ingreso del brazo robótico al sector automotriz. Otro ejemplo de este tipo de inteligencia artificial es los vehículos autónomos. Los vehículos autónomos que usted puede ver, la persona que va ahí dentro va tranquila, va mirando como una revista o va estudiando un libro, bueno, no se tiene que preocupar por la conducción y puede ir realizando una tarea diferente de la casa al trabajo. Entonces esto le permite aprovechar el tiempo en el transporte. Vemos aquí en el lado derecho de la imagen que los vehículos tienen sensores por delante, por detrás y por los lados. Es importante porque cuando cuando el vehículo se va desplazando, entonces si detecta que el vehículo delantero está muy cerca, entonces él reduce la velocidad, ¿sí? Y cuando por los lados se acerca a otro, pues entonces él debe conservar cierta distancia para mayor seguridad, digamos, de la persona que va en el interior del vehículo. Bueno, entonces esta es la segunda forma de inteligencia artificial, que es la inteligencia artificial general o fuerte, que está representada por los brazos robóticos y por los vehículos autónomos que no necesitan conductor. El tercer tipo de inteligencia se llama la superinteligencia artificial. Dice que es un concepto teórico que describe a una inteligencia que es más inteligente que los humanos y puede mejorarse a sí misma. O sea, esta inteligencia es una inteligencia que está todavía en nivel teórico, no existe y sin embargo hay controversia, ¿no? En la parte ética de que sí es bueno construir este tipo de inteligencia que, por ejemplo, va a ser, se va a mejorar a sí misma, no va a obedecer a los humanos, no los va a ayudar porque es tan superior que entonces que no se va a mejorar a sí misma. Entonces ella no va a ver, digamos, un objetivo que le favorezca para ayudar a los seres humanos. En 1956, siguiendo esta línea de tiempo, se da la conferencia en Dartmouth, eso es en Estados Unidos, Massachusetts. Y esta conferencia es el punto de partida oficial de la inteligencia artificial como disciplina científica. En esta misma conferencia, el señor John McCarthy
acuñó por primera vez el término inteligencia artificial y sentó las bases del desarrollo en este campo del conocimiento. O sea, fue la primera vez que se escuchó este término de inteligencia artificial. También continuando en este mismo año y en la conferencia, ¿cuál era el objetivo? Decía que era explorar la posibilidad de crear máquinas que pensaran, que pudieran aprender como lo hacen los seres humanos. Ese fue el objetivo también de esa conferencia de Darwin en 1956. Ya en 1961 aparece el robot Unimate. Este nombre de Unimate viene uni de universal y mate de automatización. Y como pueden ver aquí en la figura, dice que es el primer robot industrial y tiene el nombre Unimate. Como decía, el inventor es el estadounidense George Devol. Ya en ese mismo año, en 1961, la serie Unimate 1900 se convirtió en el primer brazo robótico producido en masa para la automatización de las fábricas, para hacer lo que es el ensamble de los vehículos. Existen unas leyes de la robótica. La primera, un robot no hará daño a un ser humano ni por inacción permitirá que un ser humano sufra daño. ¿Qué significa esa ley de la robótica? La primera parte sí está clara, ¿cierto? Un robot no hará daño a un ser humano. Entonces, lo otro es que, por ejemplo, un humano está en peligro, ¿cierto? Y el robot, si observa esa situación, no se puede quedar quieto, no puede tener una inacción. O sea que por quedarse quieto no puede permitir que sufra daño el ser humano. Bueno, esa es la primera ley. Si ustedes recuerdan o de pronto han visto la película Yo Robot, ahí tienen en cuenta esta ley, ¿sí? Entonces, si no la han visto, pues se las recomiendo, ¿no? Para que tengan un conocimiento mayor o para que se vean y se entretengan. Puede ser también, ¿no? Dependiendo de lo que uno busca. Listo. La segunda ley dice que un robot debe obedecer las órdenes dadas por los seres humanos, excepto si estas órdenes entran en conflicto con la primera ley. Entonces, un robot debe obedecer al ser humano, sí, porque el ser humano es el que le da las órdenes, ¿cierto? A no ser que la orden que le da el ser humano entre en conflicto con la primera. Por ejemplo, uno le da una orden al robot, vaya y le hace daño a tal persona. Como entra en conflicto, el robot no puede obedecerla. Entonces, se supone que esas leyes están ya programadas dentro del robot para que él no viole estas tres leyes principales de la robótica. La tercera ley que dice, un robot debe proteger su propia existencia en la medida que esta protección no entre en conflicto con la primera o segunda ley. Si él por proteger su propia existencia le hace daño a un ser humano, entonces no puede proteger su propia existencia, ¿sí? Entonces ese es la tercera ley de la robótica. Otra de las razones que exponía George Devol para hacer la inclusión de los robots al sector industrial era que decía que podían trabajar en la fundición a presión. ¿Qué es la fundición a presión? Es un proceso de fabricación que consiste en inyectar metal fundido en un molde para crear piezas metálicas. ¿Por qué decía eso George Devon? Porque dice también que el material fundido, el metal fundido, una sola gota puede hacerle daño al caer en un brazo, digamos, a la persona, ¿cierto? Le causa un daño tremendo. Eso es, ese material o el metal fundido es fundido a altas temperaturas y causaría un daño tremendo en la piel, ¿cierto? Entonces, que esos tipos de tareas son propias para los brazos robóticos.
La segunda, otra, es que es un método preciso y eficaz para producir piezas complejas, ¿sí? O sea, lo que es la inyectar metal es un método eficaz, pero que lo deben realizar los brazos robóticos. Ahora, también nos colocan ciertas ventajas de la soldadura robotizada. ¿Cuáles son? Que reducen los costos de producción. ¿Por qué los reducen? Primero, dice que el robot, cuando se le programa que eche una soldadura, dice que dure, vamos a colocar un ejemplo, dure un segundo, ¿sí? Entonces todas las soldaduras va a durar un segundo, o sea que el material no se va a malgastar. Si lo hiciera el humano no tiene, digamos, esa precisión de que dure un segundo. El punto de soldadura puede durar 2 o 3, un poco más, y entonces va a gastar, va a aumentar el costo de producción por eso, porque va a gastar material, no va a ser eficiente en esa parte. Luego dice, son adaptables al cambio en un entorno con un ajuste en su programación, o sea, los robots, los brazos robóticos son ajustables mediante la programación, se les cambia la programación. Por ejemplo, si antes echaban 2 puntos de soldadura, ahorita dicen ahora eche 3 puntos de soldadura. Por eso son adaptables al cambio o al entorno por medio de la programación. Otorgan calidad total al final. Como decía, le dicen cada punto, o le programan que cada punto de soldadura un segundo. Entonces eso le da o le otorga calidad al producto final, porque todos los puntos de soldadura van a quedar igual. Aumenta en más del 80% los tiempos de producción, o sea, se aumenta la producción. Crea entornos de trabajo más seguros. Entonces, como no están los humanos expuestos a esos trabajos que son difíciles, entonces el entorno de trabajo de estas robots son solamente para cuando hay peligro o son perjudiciales para la salud del ser humano, como las gases que se desprenden cuando se están pintando los automotores. Libera al personal humano de tareas repetitivas o de exposición, es cierto, lo que decía anteriormente. Libera al ser humano de tareas repetitivas y exposición. O sea, echar puntos de soldadura son tareas repetitivas y la exposición de los gases perjudican al ser humano. Y el último punto dice que elimina el factor de pérdida por devolución de las piezas con baja calidad. Como la calidad mejora por medio de los brazos robóticos, entonces se disminuye la devolución de pérdida de unidades por devolución por baja calidad. Los sistemas expertos, desde 1970 a 1980 aparecen los sistemas expertos. ¿Qué son los sistemas expertos? Por ejemplo, en la parte de la salud, a una aplicación se le ingresa los diferentes tipos de enfermedades, cuáles son los síntomas de cada una de ellas y cuál es el tratamiento que se le debe dar a esa enfermedad, ¿sí? Entonces ya el sistema experto conoce eso. Llega el paciente dice los síntomas, el sistema experto los compara con su base de datos y entonces da su diagnóstico. Usted la enfermedad que sufre es tal y el tratamiento debe ser este y este, ¿sí? En eso más o menos. Entonces dice, los sistemas expertos son programas informáticos que utilizan la inteligencia artificial para resolver problemas complejos, se basan en el conocimiento de expertos humanos e imitan el proceso de razonamiento. O sea, dice aquí que se basan en el conocimiento de expertos humanos. Los expertos humanos son los que dicen, por ejemplo, cuáles son los síntomas de tal enfermedad, también dan el diagnóstico que también se involucra dentro del sistema experto y
dan también la solución, digamos, a esa enfermedad o a esos síntomas que tiene la persona. ¿Cuáles son las características de los sistemas expertos? Dice que se utilizan para proporcionar recomendaciones, diagnósticos, soluciones o decisiones de los expertos. Se aplican en diversas industrias como la salud, los vehículos electrónicos, la banca, los seguros, la meteorología, la exploración geológica y la educación. Se componen de una base de conocimientos, o sea, lo que les ha dicho el experto lo han llevado a una base de conocimientos, un motor de inferencia y una interfaz del usuario. La interfaz del usuario es cómo se comunica la persona con ese sistema experto, por medio de una interfaz que puede ser de texto o puede ser una interfaz por medio del lenguaje natural. La última que dice, tienen capacidad de aprendizaje tienen capacidad de aprendizaje y de dar explicaciones. Ya en el periodo entre 1974 y 80, tenemos el primer invierno de la inteligencia artificial. ¿Qué significa esto del invierno de la inteligencia artificial? Significa que durante ese lapso de tiempo bajó el interés por diferentes causas. Veamos que por aquí tenemos las causas. Dice, el término invierno de la inteligencia artificial está relacionado con el declive del interés de la investigación e inversión en el campo de esta tecnología. O sea, bajó tanto el interés como la inversión que se hacía en el campo de la inteligencia artificial. Dice, comenzó cuando los investigadores de la inteligencia artificial tenían dos limitaciones básicas: poca memoria y rapidez en los procesos. O sea, esas eran las limitaciones que tenían los expertos en inteligencia artificial en esa época. Dice, la cual es mínima en comparación con la tecnología que existía en esa década. Este periodo empezó después de que los primeros intentos para crear sistemas de traducción automática, los cuales se usaron en la Guerra Fría. La Guerra Fría hace referencia al periodo presidencial de John F. Kennedy en los Estados Unidos y de Nikita Khrushchev en la Unión Soviética para ese momento. ¿Sí? Entonces la Guerra Fría, y dice que terminó con la introducción de sistemas expertos que fueron adaptados por cientos de organizaciones alrededor del mundo. O sea, ahí disminuyó el interés y adaptaron lo que eran los sistemas expertos en ese momento, que era por lo menos costoso. Luego tenemos lo que son los procesadores de lenguaje natural, que empiezan en 1980. Dice que los procesadores de lenguaje natural estas tecnologías hacen posible el entendimiento del lenguaje humano por las computadoras y las máquinas. Se empezaron a diseñar para traducir el ruso al inglés para los estadounidenses al inicio de la década de los 60. O sea, por allá, la Guerra Fría, sí, más o menos. Pero no tuvieron el resultado esperado hasta 1980, cuando se aplicaron diferentes algoritmos y tecnologías computacionales para brindar una mejor experiencia. Ya aparecieron aquí los procesadores de lenguaje natural, que ya los vimos, que son los que se utilizan con Alexa, Siri y el asistente de Google. Bueno, hasta aquí, digamos, va la presentación. Ahora les voy a mostrar la parte de lo que es el cuestionario o taller. Primero vamos, digamos, los temas que trata. Entonces les voy a mostrar el documento. Aquí iniciamos con inteligencia artificial y hay una acuarela de Alan Turing generada mediante inteligencia artificial. Y él es considerado el padre de la inteligencia artificial. Como ustedes ya saben, ya existen aplicaciones donde se describe o le dice genere una imagen de una persona que tenga cabello negro. Bueno, dan completa la descripción. Entre más acertada sea, digamos, más acertada y detallada sea la descripción, será mejor la imagen que se genere.
Bueno, aquí vemos algo de antecedentes de la inteligencia artificial. También tenemos qué es un algoritmo, características del algoritmo, ejemplos de los algoritmos, mm, algoritmo en informática. Luego tenemos un glosario como automoción, educación, machine learning, redes neuronales, algoritmos genéricos, ética y desafíos de la inteligencia artificial. Y a continuación tenemos lo que es el cuestionario referente a la exposición que ya se hizo y que también pueden sacar de este material de apoyo estas respuestas. Por ejemplo, veámoslas a ver. Dice, la historia de la inteligencia artificial se remonta a la década del 1950, cuando se empezó a explorar conceptos como, recuerda que eso lo vimos ahorita en la exposición, y estos son los conceptos que se exploraban. O sea, 1A, lo que es la lógica simbólica y las redes neuronales. 2, dice por aquí, a lo largo de las décadas la inteligencia ha evolucionado desde sistemas que pueden realizar tareas simples hasta algoritmos complejos capaces de analizar grandes volúmenes de datos, generar conclusiones valiosas. Todas las anteriores, ninguna de las anteriores. Aquí en este punto 2 es el punto 2E. Todas las anteriores. Recuerda que eso lo vimos en la exposición. Bueno, continuamos. Aprovecha a las computadoras y a las máquinas para imitar las capacidades de resolución de problemas y toma de decisiones como lo haría la mente humana. Esa es, digamos, lo que hace la inteligencia artificial, que aprovecha las máquinas para imitar y resolver problemas y la toma de decisiones como lo haría la mente humana. La 3 es la B. Cuarto, dice que en el campo de la inteligencia artificial, Alan Mattison Turing es considerado sobre todo por la concepción de la prueba de Turing, el trabajo de descifrar los códigos de la máquina Enigma, por haber sido el director de la sección naval en Enigma en Bletchley Park, dice todas las anteriores. Entonces, como vimos, cuando se hizo la exposición, él fue reconocido sobre todo por la prueba de Turing, donde se habla de la máquina que tiene inteligencia artificial, ¿cierto? Listo. Esa es la cuarta. La quinta nos dice, se ha estimado que el trabajo de Alan Mattison Turing acortó la duración de la Segunda Guerra Mundial y nos dan varias opciones. Aquí la opción correcta es la B, que es entre 2 y 4 años, que era lo que veíamos allá en la exposición, ¿cierto? O sea, son importantes las contribuciones que ha hecho Alan Mattison Turing. Empezó como con esta parte de la Segunda Guerra Mundial, cuando descifra el código Enigma, y eso le valió la reducción de la guerra de 2 a 4 años, lo mismo que la prueba de Turing. Eso estima el trabajo. Entonces aquí la respuesta correcta es de 2 a 4 años, o sea, es la B. Es esta B. Estoy tomando las dos que nos van, o sea, de 2 a 4 años. Bueno, no me deja tomarla fácilmente. Bueno, sabemos que es 5 la B. Luego venimos aquí a la pregunta número 6. Dice que algunos expertos creen que alguna vez se alcanzará este nivel. Perdón, que si se alcanza este nivel alguna vez, se podría dar lugar a la aparición de una singularidad tecnológica. ¿A qué tipo de inteligencia artificial se refiere? A, inteligencia artificial débil. B, inteligencia artificial general. C, superinteligencia artificial. D, son verdaderas A y B, y E ninguna. Bueno, entonces aquí sabemos que es la C, que es la superinteligencia artificial. Este es el verdadero en esta pregunta, que es la 6. La 6 sería la C. Listo. Continuamos con la pregunta 7. Dice, una entidad tecnológicamente superior a inteligencia artificial. Estábamos hablando de la superinteligencia artificial. Dice A,
se mejoraría a sí mismo, es verdadero. B, se volvería incontrolable para los humanos, es verdadero. C, ayudaría a la humanidad, falso. Entonces, la correcta aquí es 7. Se mejoraría a sí mismo, se volvería incontrolable para los humanos. Serían esas dos. Aquí, bueno, como no hay, aquí debería existir una opción que diga por lo menos son verdaderas A y B. Como no hay opción, eso que, entonces se puede aceptar la A como verdadera. Listo. La octava dice, se denomina un conjunto ordenado infinito de operaciones simples a través de la cual podemos A, un código fuente de programación, B, un algoritmo, C, un diagrama de flujo, D, son verdaderas B y C, y E, ninguna de las anteriores. Entonces aquí se denomina un conjunto ordenado infinito de operaciones. Entonces, ¿qué es? Es un algoritmo. Un algoritmo es una secuencia lógica de pasos, ¿sí? Donde se puede solucionar un problema o desarrollar una serie de actividades en el orden lógico. 9. Todo algoritmo debe cumplir con estas características. Entonces dice, tienen un inicio y un fin. ¿Eso es cierto? Funciona en secuencia. Sí, señor, es cierto. Las sesiones son concretas también. Los últimos, la cantidad de pasos de un algoritmo es finita, sí, tiene un número limitado. Y todas las anteriores. Aquí la respuesta verdadera es todas las anteriores. En la 9 es la E, porque todas las anteriores son correctas. La 10 dice, los algoritmos pueden representarse gráficamente a través de un ordenador gráfico como línea de tiempo, un ordenador gráfico telaraña, un diagrama de flujo. D, son verdaderos B y C. E, ninguno de los anteriores. Entonces aquí en esta dice cómo se pueden representar los algoritmos. Los algoritmos se pueden representar por medio de un diagrama de flujo. Listo, bueno, entonces hasta aquí la explicación de este tema de lo que es antecedentes e historia de la inteligencia artificial. También hicimos una visita a lo que es el material de estudio y el cuestionario de este tema. Entonces, ya como terminamos las dos sesiones del día de hoy, nos vemos mañana a las 8 de la mañana. Muchas gracias por asistir y que tengan buen